Está con nosotros Carol Cordero, director de Recursos Globales del DRI Internacional. Está Marcelo Barrero Gutiérrez, que es un gerente de la práctica de Enterprise Resilience de PwC en Nueva York, en Estados Unidos. Y está Daniel Ortiz, que es nuestro líder aquí de la práctica también de continuidad y resiliencia en Colombia. Entonces, muchas gracias a todos ellos por su participación. Y entonces, pues vamos a dar allá inicio a la, digamos, a la parte inicial. Básicamente la agenda que tenemos para hoy es una parte inicial introductoria, donde vamos a estar revisando algunos estudios que ha hecho la firma frente al tema de resiliencia organizacional y de continuidad de negocio. Digamos que ahí vamos a ver algunos resultados de las tendencias y mejores prácticas frente a estos temas. Y luego pasaremos ya a un conversatorio donde vamos a revisar ya diferentes aspectos asociados a las lecciones aprendidas y a los casos de éxito relacionados con todo el tema de resiliencia organizacional, gestión de crisis y continuidad de negocio. Y al final, pues tendremos un espacio como para una pequeña conclusión frente al contenido que estamos presentando. Entonces vamos a dar inicio entonces a nuestra temática del día de hoy, siendo ya las 9:05, creo que ya podemos iniciar entonces. Básicamente, pues estamos iniciando aquí con un concepto muy sencillo, pues que obviamente es parte de lo que vamos a estar, digamos, conversando a lo largo de todo el webinar y es la resiliencia. La resiliencia, pues es un concepto que algunos lo entienden muy bien, otros no tanto. Entonces, pues, quisimos empezar como con esta definición básica como de contexto para digamos, ya organizar toda la temática que vamos a ver dentro del conversatorio. O sea, básicamente la resiliencia obviamente tiene varias interpretaciones desde el punto organizacional, por supuesto, que es lo que vamos a ver pues en esta sesión, pues está muy enfocado a toda la capacidad de adaptarse a situaciones externas o adaptarse al cambio y, digamos, esa flexibilidad que tiene una organización para poder afrontar diferentes tipos de desafíos y seguir cumpliendo. Digamos que aquí en la definición que vemos en la pantalla, pues está una definición inclusive más amplia que se puede adaptar a seres vivos, a ecosistemas como los corales marinos, por ejemplo, donde obviamente son un ejemplo de estos sistemas que se pueden ver enfrentados a una serie de situaciones y de desafíos complejos que afectan, digamos, su supervivencia o su sostenibilidad a largo plazo. Digamos que hay tres componentes claves que queremos resaltar aquí del concepto de resiliencia, que son la resistencia, que es obviamente ya lo vamos a ver desde el punto de vista organizacional, sobre todo, que tiene que ver con todos esos aspectos, dentro de los cuales, por supuesto, están la gestión de crisis y la gestión de continuidad de negocio, que me ayudan a tener un carácter preventivo o de minimización de los impactos a los cuales tengo que estar enfrentado. Ya la capacidad de recuperación como segundo componente clave, y es obviamente cuando tengo ya un efecto, una situación adversa, cómo me puedo recuperar. Y un tercer componente que es muy importante, que es la transformación, y tiene que ver con esta característica de flexibilización que puedo yo como organización para adaptarme o enfrentar diferentes elementos. Entonces, esta era como una primera definición que queríamos compartir con ustedes y que ya nos va un poco a dar contexto frente a lo que vamos a ver ya en los siguientes slides. Básicamente, como les comentaba, queremos compartir algunos estudios relevantes que ha hecho la firma. Obviamente están varios de ellos muy en el contexto de la situación actual del COVID y los efectos que ha generado para diferentes organizaciones, donde, como todos sabemos, varias industrias han tenido un impacto bien importante y bien complejo con relación a su operación normal, porque obviamente este escenario de COVID pues, ha generado
digamos, una situación muy particular que no se había presentado, digamos, previamente, que es, digamos, sin precedentes, y es que no haya capacidad o haya mucha limitación a nivel de la presencia física de las personas o de los clientes. Entonces, obviamente esto para algunas organizaciones ha sido, digamos, ha generado un bien importante y digamos que parte de lo que vemos acá en estos resultados que nos genera esta encuesta es que se realizó entre los meses de septiembre y octubre, es que principalmente muchas empresas, digamos, están acelerando su transformación tecnológica y su transformación de negocio para fortalecer sus capacidades de resiliencia, ¿cierto? Y esto obviamente lo conocemos todos, pero es un primer aspecto importante de lo que nos muestra aquí este estudio y es cómo el COVID ha sido un acelerador de todas esas iniciativas de transformación de negocio y de transformación tecnológica o digital, porque obviamente hay algo también muy importante y es cómo frente a desarrollar estas capacidades de resiliencia a partir de este tipo de iniciativas de transformación, pues obviamente yo estoy generando confianza tanto en mis clientes como en los inversionistas. Y obviamente esto es un aspecto también bien importante de cómo la resiliencia, la gestión de crisis y la gestión de continuidad tiene cada vez más un carácter estratégico, no solamente un carácter de recuperación o de respuesta frente a la afectación de algunos elementos operacionales, sino que ya tiene que ver más en cómo tenemos unas capacidades como negocio que me permiten los costos de un evento o tener esa flexibilidad para reaccionar y obviamente inclusive, como también lo hemos visto en estos meses, identificar oportunidades de negocio frente a las restricciones que genera una situación como la que estamos viviendo. Otros aspectos que son relevantes y que también nos muestra la encuesta, obviamente, es ya mejorar esas capacidades de recuperación. ¿Y qué implica esas capacidades de recuperación? Que es como más el aspecto ya del día a día, digamos, sin involucrar tanto transformaciones a nivel de negocio o transformaciones digitales de las empresas. Obviamente otro aspecto es cómo yo dentro, si de pronto mi industria no fue tan afectada por la situación de la pandemia, pues obviamente de todas formas no estoy previendo en todos los casos de pronto una transformación tan de negocio, pero sí quiero, por supuesto, reducir ese impacto que me puede generar una interrupción o incrementar esa capacidad de recuperación, ese nivel de respuesta en el tiempo frente a las interrupciones. Entonces, digamos que esta es una primera información que queríamos compartir, pues que es muy importante frente a lo que está ocurriendo en este momento. Y como hablábamos, pues aquí tenemos otro aspecto que nos muestra, pues, cómo de la mano de toda esta situación que estamos atravesando, por supuesto, ahí se ha, digamos, disparado toda la ejecución de iniciativas digitales y digamos que los diferentes miembros de dirección de las empresas están planteando diferentes iniciativas de transformación para que los acompañe, digamos, a responder a los desafíos. Obviamente, como comentaba, pueden haber iniciativas muy sencillas que seguramente todos hemos visto, como son el tener la capacidad, por ejemplo, de trabajar con firmas digitales, que es algo que es tradicional en todas las empresas. En los últimos 6 meses han estado buscando mecanismos relativamente sencillos de digitalizar sus operaciones o automatizar sus operaciones. Y se ven ejemplos muy sencillos como el que comentó recién, o obviamente pueden haber iniciativas mucho más complejas asociadas a mejorar la interacción con el cliente, generar ya canales de comercio electrónico que de pronto no tenían anteriormente, o en general mejorar una experiencia digital con el cliente que antes no existía. Y obviamente todo eso sí ya, digamos, estamos hablando de iniciativas mucho más complejas que pueden requerir, digamos, mayores desafíos para las organizaciones.
Y obviamente de la mano de todo este tema digital viene un concepto también importante y es la confianza en estas iniciativas digitales. Y obviamente también hemos conocido que en estos últimos 7, 8 meses, pues ha habido un incremento importante del tipo de amenazas, inclusive muy orientado a tomar provecho de esta situación en la que estamos viviendo. Y por supuesto, pues eso significa otro reto para la organización, porque si bien estas iniciativas de transformación digital pues están orientadas a responder a sus desafíos que ya venían obviamente de hace muchos años, pero que en esta situación de COVID pues son mucho más claros y mucho más retadores, pues obviamente el hecho de que estas iniciativas puedan tener algún tipo de vulnerabilidad o de posibilidad de que sea un medio para que me ocurra un fraude, pues es un riesgo que también tiene que entrar ahí en la ecuación, en la balanza. Esto es, digamos, otro aspecto que queríamos compartir. Y algo también que es importante y es que todos estos conceptos de resiliencia, de gestión de crisis y de gestión de continuidad, pues digamos que son muy cercanos normalmente para las personas de gestión de riesgos o de tecnología, pero a veces para la alta dirección no son tan cercanos. Y aquí algo que nos muestra también la encuesta, les comento, así como una encuesta también complementaria precisamente frente a directores corporativos, nos muestra que la mayoría obviamente tiene muy claro a nivel de la dirección, pues lo que es su entorno de operación normal, o sea, cómo trabajar en el día a día, por supuesto, pues lo que todos es como su función principal. Pero cuando hablamos de gestión de crisis, o de gestión de continuidad, pues vienen unas estadísticas interesantes porque nos comentan que solamente, por ejemplo, el 37% de estos directivos entendía el plan de gestión de crisis de su empresa. Y esto pues es algo relativamente común en los diferentes ejercicios y simulacros. Si bien la mayoría de los directivos conoce que puede haber un plan de gestión de crisis, cuando lo hay, por supuesto, muchas veces ya el detalle o el conocimiento de exactamente cuáles son esos escenarios de crisis, cuál es el proceso de incidente generar una crisis, cuál es la coordinación o la respuesta específica frente a una crisis, muchas veces no está tan clara. Entonces, pues digamos que es un elemento importante que nos muestra aquí este estudio, así como también muchas veces frente a lo que les comentaba previamente de las riesgos asociados a las iniciativas digitales, muchas veces, obviamente, como estas iniciativas digitales inclusive manejan pues diferentes tecnologías emergentes que a veces no son de claro conocimiento o entendimiento para estos directivos, muchas veces no se tiene claridad de cuáles son estas amenazas que pueden tener estas iniciativas digitales y obviamente este también es un aspecto importante de dónde debo construir esas capacidades de resiliencia para que obviamente pueda responder yo adecuadamente a estos retos. Y obviamente, digamos, algo que nos muestra el estudio precisamente es en qué están trabajando las compañías para mejorar estas capacidades de resiliencia. Y básicamente nos comenta que están trabajando, por supuesto, frente a lo que nos está ocurriendo, pues a todos es obviamente mucho proteger el talento humano, proteger, digamos, todas las condiciones y características en las que a veces, dependiendo de la industria, las personas tienen que trabajar físicamente, pues en sus espacios naturales o interactuando con clientes o proveedores. Esto, por supuesto, es una prioridad clara de las empresas. También, como les comentaba, muchos han tenido que tener algo mucho más estratégico en mente, ya haciendo un cambio más de fondo a nivel de productos y servicios. Obviamente, digamos, lo que ya todos conocemos es, tengo que ser capaz de vender seguramente o de interactuar digitalmente, pero en general, pues digamos que sí hay una preocupación, y eso lo estamos viendo pues en muchos clientes, en muchas organizaciones, en muchos sectores, de mejorar estas capacidades de resiliencia organizacional. Digamos que desafortunadamente este es un claro ejemplo de estos escenarios de falla que siempre hemos analizado con las organizaciones que eran de muy
impacto y de muy baja probabilidad, y adicionalmente impactos de largo plazo, que son los que siempre se veían como muy lejanos para las organizaciones, y de pronto ahí mismo pues también tenemos estas oportunidades de seguir trabajando y seguir mejorando en el desarrollo de estas capacidades de resiliencia. Entonces voy a darle ahí la palabra ahora a Marcelo, que nos va a acompañar de aquí con estos parte de la presentación. De los conceptos que hacen parte de una estrategia de resiliencia organizacional. Estos son conceptos fundamentales que de pronto algunos de ustedes ya los conocen, pero vamos a hacer énfasis en la integración de los diferentes programas que van a hacer exitoso un programa de resiliencia organizacional. Tenemos el plan de continuidad de negocio, que está enfocado en la recuperación de servicios y procesos críticos del negocio. Aquí es donde están todas las actividades típicas, digámoslo así, de desarrollar un plan de continuidad de negocio, como es el análisis de impacto al negocio, el análisis de riesgo, el desarrollo de estrategias de recuperación para diferentes recursos. Se toman en cuenta diferentes escenarios de falla, pérdida de personal, como es el caso, o afectación del personal, como es el caso que nos está pasando con la actual pandemia, falla de los proveedores o pérdida de proveedores, falla de tecnología o pérdida de tecnología, y también pues la pérdida de las edificaciones o activos donde los diferentes equipos trabajan en el desarrollo de sus actividades. Con el desarrollo de estas estrategias se desarrollan planes basados en esas estrategias, porque el objetivo del Business Impact Analysis o análisis de impacto al negocio es identificar esos requerimientos de recuperación de las diferentes áreas. Y una vez se desarrollan los planes basados en esos requerimientos, pues vamos a entrenar y a divulgar esta información en todas las áreas de negocio para después ir a hacer pruebas de las capacidades de recuperación de la organización y de las unidades de negocio. Obviamente esto viene acompañado con un proceso de mejora continua en el que después de que se ejecutan estas pruebas se tienen que dar puntos para mejorar esos planes y el programa en general, y la alta dirección debe estar involucrada en estar continuamente revisando que todas las actividades se están realizando y que están alineadas con la estrategia organizacional de la organización. Obviamente, también como lo dijo Mauricio, es importante que la alta dirección brinde los recursos y el apoyo a todos los programas que estamos mostrando aquí en este slide. Una vez se identifican todos los recursos de los requerimientos de recuperación, pues también se dan el desarrollo de los planes de recuperación ante desastres, que son enfocados en recuperar los servicios de tecnología, que como ustedes saben apalancan la mayoría de los procesos de negocio en estos momentos, pero que tiene que estar alineado con ese análisis de impacto al negocio que se hizo en el programa de continuidad de negocio. Adicionalmente, la gestión de crisis es muy importante porque aquí es donde se van a formar los comités y usualmente está involucrada la alta gerencia, que va a tener la capacidad para definir o decidir cuándo se activan estos diferentes planes y cómo están integrados estos diferentes planes. Y es muy importante la visibilidad y el conocimiento que tiene la alta dirección de todos estos programas que a su vez tienen que estar integrados con el plan de emergencias, porque al final este es el que nos va a garantizar que el personal está cubierto o que está siguiendo las mejores prácticas en términos de protección para los diferentes equipos. La clave aquí, como lo venía diciendo, es la integración de estos diferentes programas. Si tenemos un programa de recuperación de desastres no integrado con el de negocio, pues
va a haber fallas a la hora de ejecutar estos programas, ya que las interdependencias y las interrelaciones de pronto no han sido identificadas. Ahora pasamos a revisar cuáles son las lecciones aprendidas a raíz de esta pandemia. Pues bueno, muchos de los programas no tenían en sus escenarios contemplados un evento de esta magnitud. Obviamente, esto no se presenta todos los años y es algo que la mayoría de nosotros pues está, y la respuesta está evolucionando, ya que cada día se tienen que revisar nuevos requerimientos, el cambio es continuo y esto se ven, la mayoría de los planes estaban enfocados en eventos de corto plazo, no como ahorita actualmente, pues realmente no sabemos cuándo se va a terminar esta pandemia y se tiene que estar actualizando continuamente estas estrategias y estos programas que se han desarrollado en la organización. Eh, Al igual, pues la ausencia de personal o proveedores clave es un importante aspecto a tener en cuenta, ya que generan puntos únicos de falla que de pronto no se habían identificado totalmente en el análisis en el impacto al negocio o realmente no se habían validado las competencias y las capacidades de recuperación de algunos proveedores críticos o el programa a los equipos de recuperación tampoco se había tenido las actividades requeridas para que los equipos trabajaran de forma remota o, como ustedes saben, los equipos pueden estar, las personas pueden estar impactadas por el efecto de la pandemia o el efecto de la pandemia a sus familias y esto también va a afectar mucho la capacidad de respuesta de las actividades que se tienen que realizar en el tiempo requerido. Entonces, esta pandemia lo que nos ha demostrado es que hay que tener mucho énfasis, obviamente, en el recurso humano y en la resiliencia personal también, como entablar programas para aumentar esa resiliencia personal y el liderazgo que la alta dirección le tiene que dar a los diferentes empleados, dándoles a saber que hay recursos y que tienen también herramientas para generar confianza en las actividades que ellos realizan. Bueno, también vemos estrategias de recuperación inexistentes o de limitado cubrimiento, que está muy ligada con el siguiente punto, ya que hasta que no se prueban los programas y los planes que se generan de estos programas, no se va a saber a ciencia cierta cuáles son las capacidades de recuperación de la organización. Entonces, el ejercicio y la prueba de estos programas, de estos planes, es fundamental. Y así es como lo tiene que ver también la alta gerencia. Una vez es diferente cuando la alta gerencia está involucrada en el desarrollo y en la toma de decisiones con respecto a estos planes, a cuando pues simplemente son miembros de un equipo en el cual de vez en cuando les hacen seguimiento a estos programas, ya sea porque tienen que cumplir con algún requerimiento de ley o porque tienen que hacer o que se lo está pidiendo algún proveedor o algún cliente o algún proveedor específicamente. Entonces, la importancia de que la alta organización tome de estos programas es fundamental también. En el siguiente slide vemos, bueno, cuáles son las recomendaciones. Tenemos que estar revisando continuamente cuáles son las amenazas y vulnerabilidades. Con la pandemia hay procesos de negocio que antes de pronto no eran, o actividades que no eran consideradas críticas, pero ahora sí lo son. Entonces es importante estar revisando cuáles son esas amenazas que tenemos entre los procesos críticos de negocio y los que son ahora actividades también críticas de negocio, que pueden haber cambiado durante el desarrollo y la respuesta a la pandemia.
Obviamente la validación de impactos y definición de prioridades es muy importante y especialmente en escenarios con efectos a largo plazo. Como lo había dicho, este escenario está evolucionando y esto da pie a que se tengan que realizar reuniones periódicas por parte de los diferentes equipos involucrados en la resiliencia organizacional para revisar qué estrategias se tienen que seguir en las siguientes semanas o meses para darle respuesta a las diferentes organizaciones. Tenemos también análisis de cubrimiento y capacidades de estrategias de recuperación frente a puntos únicos de falla. Como decía antes, hay puntos específicos en el manejo de recursos, como el recurso humano, que, que son vitales para el desarrollo de las actividades en los planes, pero que no están cubiertos porque ya sea que una persona no tiene un alterno que esté en capacidad de cubrirlo o un proveedor no está en capacidad y está afectado por el incidente y uno no tiene un proveedor alterno o no puede traer esas actividades a la organización o productos. Entonces, es importante revisar todo el flujo de los procesos e identificar esos puntos únicos de falla. Obviamente, plan de gestión de crisis usualmente es a nivel estratégico y aquí es donde también se hace mucho énfasis en la alta dirección, en la visibilidad que tiene la alta dirección de todos estos programas y cómo las diferentes herramientas ayudan a tomar las mejores decisiones dependiendo de lo que esté sucediendo. Entonces, cuando los líderes ven el valor que brindan todos estos programas, obviamente van a invertir más en los recursos que se requieren para tener planes de continuidad, manejo de crisis, respuesta a la emergencia y recuperación ante desastres probados, que también está vinculado con el simulacros y pruebas, pues, considerando escenarios de baja probabilidad. Nadie estaba, o muy pocas organizaciones estaban haciendo pruebas cuando todas las organizaciones están siendo afectadas por el mismo evento. Muchas veces los escenarios se limitaban a escenarios donde solo la organización estaba siendo afectada, pero ahora es algo general y algo de mucha mayor magnitud. Obviamente el plan de pandemia también es es muy importante, que tiene que ser integrado a toda la planeación. Y como podemos ver, hay diferentes aspectos y diferentes dueños de estos procesos que a su vez también tienen que trabajar integradamente para lograr un acertado manejo de los incidentes y una recuperación exitosa de los procesos críticos de negocio. Excelente, muchas gracias, Marcelo. Eh, Aquí entonces, ya para terminar nuestra parte introductoria y ya el conversatorio, pues solamente queremos como introducir un concepto pues que ya lo veníamos comentando previamente, el tema de la resiliencia desde el diseño. Y digamos que este es otro estudio, nuestra encuesta de Digital Trust, que básicamente nos comenta algo que es bien importante y es que, digamos, en lo que hemos visto hasta este momento y obviamente en lo que seguramente muchos conocemos, pues se pueden como diferenciar dos enfoques frente a todos los temas de resiliencia, de continuidad y de gestión de crisis. Uno puede ser pues el clásico, como comentábamos, que era muy orientado a mi negocio está estable, tengo algunas fallas operacionales o fallas parciales y tengo capacidades de recuperación y digamos no me tengo que preocupar mucho a nivel estratégico por cómo estoy operando o cómo está enfocado mi negocio. Pero digamos que con este concepto de resiliencia del diseño, sí se tiene un mayor énfasis y obviamente también, pues, como lo hemos dicho previamente, lo que nos ha generado esta pandemia es un poco esta presión a reevaluar y reinventar
nuestros modelos estratégicos y nuestros modelos operativos de negocio. Y entonces este concepto, digamos que nos parece importante mencionar, y es que cuando tenemos este enfoque de resiliencia desde el diseño, obviamente desde la estrategia misma del negocio, desde mi modelo operativo, estoy teniendo en cuenta, digamos, un balance entre estas capacidades de resiliencia, digamos, de eh, afrontar desafíos o cambios y ser flexibles, ¿cierto? Que un poco, de alguna forma, nos obliga a reevaluar un poco lo que siempre hemos aplicado de eficiencia, porque obviamente cuando muchas veces hablamos con las organizaciones, cuando estamos tan enfocados únicamente en la eficiencia y no tenemos un adecuado balance entre resiliencia y eficiencia, puedo ser muy exitoso con una estrategia de negocio, un modelo operativo, pero en el momento que me falla una de las partes de ese modelo, es muy difícil recuperarme o es muy difícil reaccionar. Entonces, digamos que en este concepto de resiliencia desde el diseño, tengo ya un mayor balance entre mi modelo mismo de negocio y tengo un balance entre eficiencia y resiliencia que si tengo alguna afectación, tengo esa capacidad de reacción y de ser mucho más flexible que cuando estoy muy llevado únicamente por el concepto de eficiencia o de rentabilidad y pues creo que eso lo hemos visto en muchos sectores, en muchas industrias que eran muy exitosos en su modelo normal, pero cuando ya ocurre una falla, un cambio importante, a veces desafortunadamente inclusive no pueden continuar. Entonces, esto es un aspecto importante y obviamente cuando ya tengo incluido ese concepto de resiliencia desde el diseño, pues eso también involucra que tenga un monitoreo permanente de los aspectos críticos de esa operación. Obviamente, cuando muchos de estos modelos son muy enfocados en el tema digital, entonces obviamente aquí viene incluido un concepto de inventario de activos y monitoreo de estos activos y de identificación de dependencias, perdón, frente a si me falla algo, cómo reacciono, cómo contengo un problema o cómo reacciono o respondo frente a un incidente que se me pueda presentar. Entonces, digamos que este ya era como el concepto final con el que queríamos compartir con ustedes. Como les comento, ya involucra un nivel de madurez mayor, de pronto a lo que veníamos trabajando con escenarios más estables, pues a nivel de lo que nos podía pasar principalmente, digamos, nuestros escenarios era mucho, me falla un sistema de información, me falla mi data center o me falla un proveedor, y era relativamente sencillo reaccionar y era un poco, digamos, ya nos conocíamos muy bien ese esquema. Cuando ya tenemos unas variables más de fondo que nos pueden cambiar, obviamente nos obliga a tener más este concepto de resiliencia desde el diseño y cómo desde la arquitectura empresarial misma, de tanto a nivel de procesos como tecnológico, etcétera, tenemos esa capacidad de responder. Y algo también bien importante, pues que nos muestra aquí el estudio, es que adicionalmente, pues ya se ha vuelto normal tener este cubrimiento total, no solamente la parte de TI tradicional, sino obviamente ya cada vez es más crítica nuestros componentes de IoT o sistemas industriales, que también cada vez están más expuestos a diferentes tipos de riesgos y se vuelven obviamente también más críticos para tener las resiliencias del diseño contemplada dentro de la organización. Entonces, digamos que esto finalizamos como la parte teórica, vamos a dar paso entonces al conversatorio. Entonces ya, bueno, aquí solamente les comentamos pues que a todos los participantes estaremos compartiendo este estudio de Digital Trust Insights para que lo tengan y ya se los estaremos enviando vía correo electrónico pues a todos los que participaron y muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con las preguntas del conversatorio y vamos a iniciar pues, con Carol que nos va a ayudar como a responder. Obviamente es un panel abierto donde todos podemos participar y complementar, pero vamos a iniciar entonces con Carol. Y un poco a nivel de
resiliencia organizacional, obviamente con todo este contexto que hemos comentado, ¿cuáles son, Carlos, si nos puedes compartir, por favor, esas lecciones más importantes en términos de fortalecer esa resiliencia organizacional en el futuro? Bueno, buenos días a todos. Gracias por permitirme estar aquí. Muy interesante la presentación de Mauricio y Marcelo. Y sin lugar a dudas, esta pandemia nos ha hecho comprender esta necesidad de contar con programas de resiliencia en las organizaciones, desde los niveles más bajos hasta las cabezas de las organizaciones. Y me gustaría responder esta pregunta desde varias aristas que vienen a complementar lo que los compañeros ya nos han mencionado en la presentación. La primera es que debemos construir resiliencia unificando esfuerzos que nos permitan desarrollar capacidades tanto de respuesta como de recuperación. Entonces, como hemos visto, esta crisis nos ha enseñado que no se trata solamente de atender el evento. Como decía Marcelo y Mauricio, a veces pensamos que estamos planeando solamente para eventos momentáneos o eventos que ocurren de forma aislada, como un terremoto o una sola falla en la tecnología, y nos enfocamos de manera individual en dicho evento en específico, ¿verdad? Pero con la pandemia hemos visto que este evento en particular ha durado meses y probablemente tarde unos meses más, no sabemos, y debemos seguir atendiéndolo mientras también atendemos, por ejemplo, colaboradores que se nos enferman. Los colaboradores están trabajando desde redes más abiertas, más vulnerables, entonces también tenemos ataques cibernéticos y, por ejemplo, ante el cierre de fronteras, tenemos problemas en las cadenas de suministro. Entonces, tenemos que ser capaces de gestionar la manifestación de varios riesgos a la vez y no estábamos preparados para esto. Y bueno, también tenemos que comprender cómo nos recuperamos, cómo podemos ir volviendo poco a poco a ejecutar nuestros procesos, aún estando en un periodo de crisis, porque el evento no ha terminado y afrontémoslo. Hay mucha incertidumbre alrededor de la pregunta de esto, ¿cuándo va a terminar? Entonces, aquí es donde entra la parte no solo de haber respondido, sino también de cómo nos recuperamos, y creo que el concepto de resiliencia desde el diseño que nos mencionaba Mauricio entra en este punto. A ver, ¿cómo me adapto a esta nueva normalidad? ¿Cómo le enseño a mis colaboradores a cuidarse? ¿Cómo les enseño a mis clientes a cuidarse? ¿Cómo establezco, verdad, protocolos para la seguridad de todos? Porque ya no es solo mi negocio, sino también la seguridad de quienes interactuamos en el negocio. ¿Cómo me reinvento también para hacer, de ser necesario, definir nuevas formas de entregar mis productos y servicios? Esto es primordial, esto es parte básica, fundamental de lo que es ser resiliente, ¿verdad? Esa capacidad de cambio y de adaptación al ambiente que nos exige quizá no solamente volver a operar, sino operar también de manera distinta. Esa es una. Lo otro a lo que quiero referirme es que la pandemia nos ha venido a recalcar que el objetivo primordial de la continuidad de negocio y de la resiliencia organizacional en cualquier tipo de empresa es siempre salvaguardar la vida humana. Entonces, los colaboradores son el activo más importante de tu organización y hemos visto cómo podemos continuar, por ejemplo, con la tecnología en perfectas condiciones. Los edificios están todos en su lugar. No han habido desastres naturales que nos impidan llegar a nuestros lugares de trabajo, pero resulta que hay algo allá afuera que está poniendo en riesgo la vida. Y por lo tanto, entonces coloca este activo, que son las personas, en una situación de no estoy disponible. Entonces, podemos tener procesos muy bien establecidos, pero finalmente son las personas que nos los van a ejecutar. Y sin personas, no hay ninguna empresa que pueda funcionar. Entonces, ante esta crisis, la mayor prioridad la debe tener el asegurar la salud, el bienestar y la seguridad de las personas. En este punto quisiera recomendarle a los líderes que se enfoquen siempre en el factor humano, siempre, ante cualquier decisión, poner siempre a las personas como el principal factor. Y al hacerlo, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener mayor empatía por parte de los colaboradores, quienes van a demostrar entonces también un mayor compromiso hacia la empresa, logrando así que podamos dar respuestas más adecuadas y alcanzar los objetivos de la empresa, que es uno de los de hacia dónde vamos, ¿verdad? De lo que queremos lograr.
Y por último, creo que lo que ha traído éxito a ciertas organizaciones durante la pandemia es haber contado con planes probados, con programas de educación y concientización y con programas bien establecidos de ejercicios y pruebas. Esto les ha permitido evitar errores al momento de activar los planes, tomar decisiones más prontamente y de manera más acertada, donde sus colaboradores sí estaban acostumbrados a la estrategia de trabajo remoto, a la conectividad remota, al diálogo y a la comunicación en estas circunstancias, a la atención de proveedores y de clientes cuando no estamos en la oficina. En fin, la práctica hace al maestro. Ahí, lamentablemente, y se los digo porque lo sé por experiencia y sobre todo en los países latinos, hay muchas empresas que documentan los planes de continuidad todavía por mero cumplimiento, por regulaciones, por ejemplo. Entonces tienen sus planes ahí engavetados y no los actualizan, no los prueban, sus colaboradores no los conocen. Entonces, cuando se ha presentado el momento de usarlos, nadie sabe qué le corresponde hacer y no conocen realmente cómo responder. Esta es la principal ventaja de sí probar y sí mantener vivos esos programas de continuidad, que cuando llega el momento de activarlos, pues lo hacemos con mayor naturalidad y por lo tanto lo hacemos mejor porque estamos familiarizados con el proceso. Entonces, ante situaciones de crisis, lo mejor es tener ya intrínseco qué es lo que podemos hacer. Y esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carol. Muy completa tu respuesta. Seguimos entonces con la siguiente pregunta para Marcelo, que nos va a comentar un poco ya como de casos más reales, de esos casos de organizaciones que les fue muy bien porque tenían seguramente una mayor preparación y de pronto algunas que sí tienen algunas oportunidades de mejora frente a todo este tema de continuidad y resiliencia. Entonces, Marcelo, hoy para que nos comente, por favor. Sí, bueno, vimos, aquí hay varios casos de negocio en ejecución de programas exitosos y otros no tan exitosos, a pesar de que las organizaciones, algunas han invertido bastante recurso y han estado ejercitando sus programas durante el tiempo, pues la clave, por ejemplo, en una compañía global del sector asegurador, fue el liderazgo y la comunicación entre los niveles estratégicos, operacionales, tácticos y operacionales para darle respuesta a la emergencia. Entonces, el liderazgo fue fundamental, ya que proveyeron los recursos para desarrollar los programas, los probaron, se aseguraron de que estuvieran integrados y que cada uno de los equipos tuviera que entrar a ejecutar su rol en el momento justo y adecuado. Y eso da una sensación también de seguridad a los diferentes equipos y a los diferentes colaboradores cuando se están presentando esta clase de incidentes. Entonces, reuniones periódicas del gerente o del más alto líder de la organización a todos los empleados, todas las semanas diciéndoles cómo vamos, qué es crítico, es importante que se cuiden las medidas y los controles que se están tomando en cuenta para salvaguardar la vida de las personas, como lo dijo Carol, y también los procesos de negocio, cuáles procesos ya no son tan críticos y dónde hay que hacer énfasis, porque han estado revisando y evaluando en todo momento la situación. Entonces, y ya tenían estrategias, por ejemplo, digitales, como lo contaba Mauricio, que es muy importante, para darle respuesta también a un incidente como el que como el que se está presentando. Entonces, liderazgo y buena integración de todos los programas fue fundamental para poderle dar una buena respuesta a los procesos de negocio y realmente no se ha visto afectada negativamente la organización, sino que ha venido evolucionando su respuesta y bueno,
esa es la idea, ¿no? Estar revisando cuáles son los cambios para precisamente tomar las mejores decisiones e invertir en los mejores recursos para poder continuar con los procesos críticos de negocio. Al contrario, una empresa también global del sector de venta al por mayor y también retail, no tenían una falsa expectativa de que sus planes iban a funcionar y tenían una prueba a nivel, probaban anualmente la tecnología y la integración de algunos equipos, pero realmente no tuvieron una prueba integrada y hubo muchas fallas en la implementación y en la ejecución de los diferentes planes. Entonces, aquí es donde también es importante probar y ejercitar esos planes. Como decía Carol, pues la práctica hace al maestro. Y al final es importante tener en cuenta cuáles son todos los diferentes grupos objetivos a los que nos estamos acercando o refiriendo para también darle las indicaciones acertadas para poder reaccionar y responder de la mejor manera a las situaciones que se presentan. Entonces, en resumen, estas fueron las dos situaciones y no sé si hay alguna pregunta específica o algo adicional. Ahí, Marcelo, pues ya estamos recibiendo varias preguntas. Yo creo que ya ahorita cuando terminemos la pregunta con Daniel, ya seleccionamos y ahí entre todos damos respuesta. Ujú. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ahora entonces Daniel nos va a ayudar con la siguiente pregunta, que tiene que ver pues con estos aspectos que comentamos de la transformación digital como pues apalancador de muchos temas de resiliencia, pero al mismo tiempo con algunos riesgos frente a que en sí mismo pueda tener algunos problemas como lo comentábamos. Entonces ahí la pregunta para Daniel, ¿cuáles son esos aspectos claves para mejorar estas iniciativas de transformación digital? Buenos días a todos, gracias Mauricio. Bien, lo primero que habría que decir es que hoy por hoy las tecnologías son de acceso a todo tipo de compañías, a compañías pequeñas, medianas, grandes, transnacionales, y eso es un elemento a destacar, porque apalancar en la transformación digital capacidades de resiliencia está relativamente al alcance de todos. Y lo primero es saber que están allí y que se pueden. ¿Qué elementos claves? Digamos, hoy por hoy se tiene un set de muchas tecnologías aplicables a muchos sectores. Yo me iría más bien a dar algunas casuísticas de ejemplos, porque la pregunta es bastante ambiciosa. Y arrancaría por decir que, por ejemplo, las soluciones de nube que tanto se promueven, que tienen tantas modalidades y que facilitan muchísimo lo que son operaciones en la actual nueva normalidad, son bien destacables. Entonces, ¿qué ha pasado con algunos de nuestros clientes? Ha pasado que, por ejemplo, los que trabajamos en continuidad de negocio, nos pensábamos una estrategia basada en teletrabajo. Y eso era para algunos pequeños grupos en particular, ¿cierto? De equipos de recuperación. Y esta nueva normalidad ha mostrado, primero, que ya no es una cuestión de únicamente unos pocos seleccionados de las compañías, sino que ha de ser una solución para varios o quizá para todos los colaboradores, hacer teletrabajo. Y resulta que las tecnologías tipo nube, escritorios remotos, virtuales, soluciones de hiperconvergencia y similares, pues han facilitado este proceso, fortaleza resiliencia. Entonces, hoy por hoy ya es normal que, hablando en términos de continuidad y resiliencia, en los clientes uno encuentra con que ya hay definiciones de teletrabajo para todo el mundo, punto, y a partir de ahí vamos a construir los futuros planes de continuidad, donde eso no era típico antes. Podría haber otro tipo de tecnologías que respaldan esa resiliencia. Y es, por ejemplo, lo que también ha existido por muchos años en términos de IoT o temas de telemedición, telemetría, que se han manejado ya por décadas, inclusive existen estándares en el mercado, donde compañías, por ejemplo, de infraestructuras lineales, energía, han adoptado sistemas de medida inteligente, de medición inteligente, que repito, ya existían en la industria, pero que no se adoptaban. Y donde decían, ah, claro, ahora no, podemos optimizar, podemos monitorear, podemos hacer analítica de datos, otra de las tecnologías claves, y no necesariamente estar basado en
la tarea manual de humanos o de recorredores o de linieros o como se llame pues en cada industria, donde la tarea al final era manual y donde los sistemas de medición inteligente o lo que muchas veces resumimos como decía IoT, en esta serie de compañías, pues sí que han fortalecido esa resiliencia y ha sido la adaptación de esas tecnologías que, repito, ya venían, pero que se dan cuenta que hoy cobran mucha, mucha relevancia. Del mano de soluciones basadas en drones que funcionan en flores, que funcionan en hidroeléctricas, que uno ve que ya están empleando esta serie siendo personal, automatizando, haciendo análisis y procesamiento de imágenes y toda esta serie de nuevas capacidades que es la adaptación de tecnologías que venían son iniciativas que fortalecen esa resiliencia. A cualquiera de todas esas soluciones, algo bien interesante que las compañías comienzan a adaptar es la analítica de datos. Y esa analítica de datos, por ejemplo, para los que trabajamos en términos de continuidad, resulta bien, bien, bien relevante porque ya no solamente la analítica de datos para temas de marketing, para temas de comercial, o para temas de conocimiento del cliente, sino que podemos llegar a tomar decisiones o hacer análisis de impacto basado precisamente en dato histórico, y es casi un sueño para no hacer únicamente valoraciones de riesgos cualitativas. Ya mencionaba Carol hace un momento, con esto termino Mauricio y todos, Carol mencionó algo que es importante y era el tema de ciberseguridad, entendiendo que esas nuevas oportunidades pues también traen nuevos riesgos, nuevas amenazas y cualquiera de estas tecnologías tiene un componente de un tiene que tener con las tentaciones de creer que, por ejemplo, tener soluciones basadas en nube son soluciones que ya me solucionaron todos los problemas y resulta que hay que tener precaución. Cualquier proveedor de nube nos indica claramente que hay una corresponsabilidad en el manejo, en la administración, en la seguridad misma. Entonces, no descuidar este capítulo. Y ejemplos como estos, pues realmente hay muchos otros que ayudan pues al fortalecimiento de esa resiliencia y que han tenido gran relevancia en este ambiente de pandemia, que han llegado para quedarse y que continuarán con el tiempo. Pues para dar espacio a las preguntas de los que vienen, yo creo que hasta aquí la respuesta. Ahí tendría Perfecto. otros aspectos para comentar, pero ahí sería. Muchas gracias, Daniel. Sí, yo creo que nos alcanzamos a contestar una pregunta que me llamó la atención aquí de las varias que recibimos. Mucho a decir, bueno, muy bien todo esto, pero ¿cuándo tengo yo que tomar una decisión que ya me afecte mi equipo de trabajo? O sea, obviamente parte de lo que estamos viviendo es que una de las estrategias que estamos viendo es la reducción de costos, entonces nos preguntan, y lo dejo aquí abierto para todos los panelistas, ¿cuándo yo defino si realmente tengo que tocar mi equipo de trabajo en una reducción de costos y cómo tomo ese tipo de decisiones en este contexto? No sé si alguien ahí quiere comentar algo. Realmente, al final, todas las decisiones que se toman en cuanto a los programas que hemos mencionado, igual también tienen que estar, no se pueden tomar decisiones aisladamente sin que también estén alineadas con la estrategia organizacional. Y la estrategia organizacional pudo haber cambiado con estos eventos, pero igual el impacto en los equipos de trabajo también puede ser negativo si vemos que de pronto en mi equipo de trabajo éramos 5 y ahora vamos a ser 3. ¿Sí? ¿Cómo se va a reaccionar la gente? Van a tener incertidumbre, miedo y, y hay que ser muy claros con los equipos y con la gente, diciéndoles cuáles son las expectativas, cuál es la situación de la organización, porque dependiendo de la situación, pues se tienen que tomar algunas decisiones que también son obligatorias porque pues no hay recursos, puede ser, pero es importante que la alta dirección tenga una estrategia clara y en cómo se direcciona ese mensaje a los equipos de trabajo. Yo creo que no hay una respuesta única a las situaciones, pero es importante ser congruente con el mensaje que se le está dando a todos los equipos y a todos los miembros de la organización para que haya confianza en la organización al final y se De pueda acuerdo.
dar estas soluciones acertadas. Sí, yo creo que como para complementar un poco lo que nos comenta Marcelo y es un poco también lo que hablábamos antes, si bien la línea de reducción de costos pues se ha vuelto algo crítico dentro de las organizaciones y muchas industrias, pues también es importante, como comentamos, y esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque obviamente hay industrias que están atravesando por un periodo muy complejo. En general, digamos, ahí yo lo que mencionaría ya para terminar también es como tener el balance entre la respuesta más desde lo estratégico que hablábamos, viendo cómo yo redirecciono mi modelo de negocio, mi estrategia de negocio, porque si solamente me concentro en una estrategia de reducción de costo, de pronto estoy también poniendo en riesgo, como lo comenta Marcelo, mi mediano y largo plazo. Entonces, si bien, como comento, esto es más fácil decirlo que obviamente hay situaciones muy complejas donde definitivamente el flujo de caja no da, eso también es claro, pero la idea es ver hasta dónde yo puedo tener una respuesta más balanceada que involucre lo estratégico, los cambios en mi modelo de negocio y ojalá con esto pues protegiendo al equipo de trabajo lo máximo posible. Bueno, yo creo que ya son las 10 de la mañana, entonces creo que ya no nos resta, nada resta sino agradecer a todos por su participación, muy amables, agradecemos mucho ahí la recepción que tuvo este espacio y como les comento, pues estaremos ahí también compartiéndoles alguna información para que también pues tengan más detalle un poco de lo que hemos venido conversando. Muchas gracias, muy amables. Gracias a todos, buen día. Gracias, Hasta luego, gracias. un placer.